Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada del programa estamos conversando con investigadores de varias universidades del país que forman parte de la mesa de trabajo en envejecimiento de universidades estatales. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Alfredo Gari de la Universidad de La Serena. Él es kinesiólogo, doctor en Ciencias de la Salud y su actividad particular, su énfasis en investigación está dado en la actividad física de adultos mayores. Por otra parte, vamos a conversar también con la doctora Sigrid Sanzana, quien es ingeniero en alimentos y doctor en Ciencias de la Alimentación, y ella es de la Universidad de Antofagasta y es experta en alimentos asociados a adultos mayores. Estimados telespectadores, para conocer más de esto, acompáñenos a Más Conocimiento. Mi nombre es Alfredo Gari, soy kinesiólogo, magíster en fisiopatología craneocervicomandibular y doctor en Ciencias de la Salud, director de la carrera de kinesiología de la Universidad de La Serena. Mis líneas de investigación están relacionadas con la postura en general del sistema craneocervicomandibular, tanto en niños, en adultos como adultos mayores, y también en el envejecimiento. En la universidad donde trabajo tenemos un cuerpo académico e investigadores que están propiciando diferentes líneas de investigación en las cuales yo también participo, tratando de optimizar el proceso de envejecimiento de la población chilena. Los invito a la séptima temporada del programa Más Conocimiento Online. Estimados telespectadores, gracias por compartir con nosotros este nuevo capítulo de Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. Esta séptima temporada la estamos realizando con investigadores de la Mesa de Trabajo Envejecimiento de las universidades estatales de nuestro país. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Alfredo Gari. Él es kinesiólogo de la Universidad de La Serena y es doctor en Ciencias de la Salud y su ámbito de trabajo son fundamentalmente las alteraciones posturales, entre otros temas, alteraciones posturales del adulto mayor. Tiene varias publicaciones y trabajos en dicho ámbito. Alfredo, muchas gracias por compartir con nosotros en esta entrevista. Hola, buenas. Iván, muchas gracias por la invitación. Es muy agradable verte nuevamente y un honor estar en este programa. Así que espero que sea de ayuda, de apoyo, de orientación para la gente que lo escuche. No, sin duda. Tú sabes que la población de adultos mayores está creciendo, aumentando en nuestro país, también en el mundo, ¿ya? Llegando a porcentajes que van a superar el 20%. Ya estamos en esos niveles, pero vamos a llegar a cifras superiores del orden del 25%. Por lo tanto, hablar de adultos mayores es un tema importante. Y ahora en el contexto de la pandemia, en que hay confinamiento, le agrega un elemento más. Por lo tanto, y en tu condición de especialista como kinesiólogo y además con el posgrado en el tema, me gustaría saber que nos hables de las posturas en los adultos mayores, si hay alguna en particular que tiene que ser la correcta, por qué los adultos mayores tienden a curvarse. Por favor, entremos por allí en materia. Perfecto. Bien, es un tema bastante complejo de abordar porque tiene muchas variables. Sin embargo, la idea es que sea útil para la gente que está en la casa. Como bien tú decías, más o menos en el 2050, 1 de cada 4 chilenos va a tener sobre 65 años, por lo cual debiésemos preocuparnos desde ahora, ¿ya? Yo estoy preocupado desde ahora, antes de llegar a esa edad, y contextualizar que esto, cuando hablamos de envejecimiento, no solamente es del adulto mayor, que tiene 65 años, sino que el envejecimiento comienza desde que nosotros nos generamos, ¿no es cierto?, en el vientre materno. Hay una degradación celular que va día a día. Ahora, hay paradigmas en la sociedad que siempre tratan de buscar lo derecho, ¿ya? Hay un término que es ortostatismo, o sea, siempre buscar la regla. Y resulta que en la postura no existe una postura correcta.
porque va a depender de muchas variables, va a depender de la edad que tengo, del género que tenga, del lugar donde yo provenga, de mi raza, de si las actividades físicas que yo hago, es que el tipo de deporte, por ejemplo, del trabajo que yo realizo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hay que sacar es buscar esa postura que sea de libro. No existe. Lo que sí existe es una postura funcional. ¿Qué significa? Que es la postura con la cual yo me siento más cómodo y mi cuerpo no pierde funcionalidad. Y para eso hay una regla, que es el movimiento. Debemos movernos. ¿Ya? Entonces, el ser humano, a medida como que va envejeciendo, como bien tú lo graficaste con tu mano, ¿no es cierto?, se va arqueando hacia adelante. Eso tiene relación con alteraciones de la estructura ósea, de la alteración de la contracción muscular, que no pueden, ¿ya?, ir contra la fuerza de gravedad que nos lleva hacia adelante. La fuerza de gravedad en sí nos lleva hacia adelante, entonces empezamos a arquearnos y nos vamos poco a poco agachando. Ahora, eso va a pasar, sí o sí. Pero El deterioro estructural va a pasar, pero nosotros podemos disminuir ese efecto, enlentecerlo, a medida que nosotros hacemos actividad física. Cuando hablo de actividad física, no es deporte, sino que es moverse. ¿Y qué tipo de actividad física puede hacer un adulto mayor que no fue maratonista cuando era joven, sino que era una persona común y corriente, que no hizo ya pensemos que ya está? Ahora, el joven, uno puede recomendarle trota, etcétera, hace ejercicio, pero este adulto mayor, que era un oficinista, por decir algo, y ahora se encuentra con que tiene más edad y tiene menos movimiento, y le va ocurriendo esto. ¿Qué tipo de actividad física, como tú hacías la diferencia versus ejercicio físico, qué recomendar, qué le podrías recomendar? Mire, en primera instancia, si no estuviéramos en confinamiento, obviamente por el COVID, lo primero es que el adulto mayor salga a caminar. ¿Ya? Es necesario que salga a caminar, que camine. ¿Ya? Ni muy rápido ni muy lento, que camine sin cansarse. Lo segundo, estando en confinamiento, es que no siga una rutina, ¿ya?, que no descargue una rutina de Google, porque hay muchas, ¿ya?, pero que las mismas actividades de la vida diaria sean el ejercicio. Por ejemplo, si yo voy a lavar y tengo estas lavadoras que tienen la entrada por abajo y yo me agacho para colocar la ropa, ahí yo puedo hacer repeticiones de ese mismo ejercicio, ¿ya? Si yo estoy lavando los platos, yo puedo colocar, por ejemplo, un alzador, cualquier cosa, un ladrillo, una cajita de unos 15, 20 centímetros, y yo voy subiendo un pie un rato, y después lo bajo y coloco el otro mientras lavo. Eso va a ayudar a disminuir la compresión lumbar, el dolor lumbar, y va a permitir un movimiento de piernas. Lo segundo, si yo voy a colgar la ropa, cuando coloco la ropa subo los brazos. Entonces, ese es funcional. Es lo que no se debe perder, es volver a hacerlo, sin colgar la ropa. Entonces, todas las actividades del día a día, hay que sacarle el implemento, ¿ya?, y hacerla. Por ejemplo, yo me voy a secar con la toalla, ¿no es cierto?, me la paso por atrás, ¿ya? Me puedo secar o hacer ese movimiento sin tener que ir al baño, ¿no?, sino que en la pieza, y lo hago y lo repito. Es la funcionalidad, Iván, lo que necesitamos, porque si lo hacemos una sola vez al día, si lavo la ropa 3 veces a la semana y subo los brazos 3 veces a la semana, 5, 6 veces, y de ahí nunca más lo subo, ahí empezamos a oxidarlo. Ahí la articulación se empieza a oxidar. Fuera de cámara conversábamos sobre de que las articulaciones, tú me hacías el símil, la analogía con una bisagra. Y yo te preguntaba, sí, ¿qué pasa en esas bisagras? ¿Qué pasa en esas articulaciones que le hace bien que se muevan? Perfecto. El concepto de bisagra que conversábamos es una analogía con la articulación, ¿ya?, porque tanto la bisagra como la articulación tienen el mismo fundamento, que es permitir un movimiento de rotación, que permita generar movimientos funcionales, mover el brazo, por ejemplo. La bisagra, si tú no la ocupas en una ventana, se oxida. Y cuando tú la quieres mover, ya no se puede mover o suena. La articulación, si tú no la mueves, le sucede lo mismo. Se empieza a degradar y a apretar. Se empieza a apretar el tejido blando, las cápsulas, los músculos, los tendones. Y el líquido que está dentro empieza a perder consistencia. Es como el aceite del motor. Con el paso del tiempo, si no lo cambio, ya no me sirve y genera más fricción. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el movimiento es vida, ¿ya? Y no es solamente un eslogan metafórico. Al mover la articulación, yo genero que los líquidos que están dentro de esa articulación pasen del hueso a las cápsulas, ¿ya?, y se cambie el líquido, se renueve el líquido y que nutra
con nutrientes, valga la redundancia, a las estructuras. Entonces, el movimiento me permite generar el estado adecuado para la vida de esos tejidos. Los movimientos, de alguna manera, contribuyen a una mayor fortaleza del hueso. Sí, absolutamente. El hueso necesita nutrientes, ¿ya? Y por eso que nosotros tenemos que comer, y cuando dicen calcio, ¿no es cierto?, uno dice hueso. Cuando el adulto mayor va al médico, el médico le da algún medicamento relacionado al calcio, para que se adhiera al calcio, le dice también que salga a caminar, muchas veces. ¿Ya? El buen médico le dice eso, el kinesiólogo le va a decir siempre, salga a caminar, muévase, ¿ya? Aplique peso sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque el peso, la descarga de caminar en el talón, ¿ya? Genera que el calcio y las sustancias se adhieran y va generando una fortaleza del hueso. En otras palabras, nosotros necesitamos ir en contra de la gravedad para formar nuestro cuerpo, tanto los huesos, los músculos. Entonces, por eso es que es importante accionar los músculos, porque la tracción de los músculos, cuando yo hago un movimiento, también genera un estímulo en el hueso y hace que ese hueso sea más fuerte. ¿Ya? Si sumamos a eso al cambio de actividad física diaria, vamos a tener una mejor postura, más funcional, con menos dolor. Y Alfredo, hay un tema que los adultos mayores, voy a decir sobre 75, tal vez 80, más arriba seguro, le tienen temor a esta pérdida del equilibrio, porque se pueden caer y eso se pueden fracturar, etc. ¿Cómo eso se puede, voy a plantear, cuánto puede afectar eso en la salud del adulto mayor y qué recomendaciones se le puede dar? Bueno, buena pregunta, Iván. Esa sí que es compleja porque el tratamiento requiere un kinesiólogo, ¿ya? Requiere que un kinesiólogo vaya, y no tratamiento porque hay una patología, sino que para recobrar un poco esa estabilidad. Lo que acabas de decir es muy cierto. El adulto mayor, uno de los grandes riesgos, primero, es el sedentarismo, la inactividad. Y eso propicia otra cosa, que es la pérdida del equilibrio y la pérdida de reacción. Entonces el adulto mayor, cuando se tropieza o pierde el equilibrio, se cae y no tiene las medidas reflejas adecuadas para poder responder a eso. Y se producen las fracturas, ¿ya? Y eso es muy perjudicial para un adulto mayor. Ahora, lo bueno es que eso se puede recuperar. Se puede recuperar a través de la actividad física, ¿ya? A través de entrenamientos. Nosotros los kinesiólogos trabajamos, por ejemplo, alternando con plataformas de balance, dándole estímulos al cuerpo para que recuerde cómo era moverse y cómo era reaccionar más rápido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente en la casa? Porque la gente hay un proceso en el cual se puede restablecer en parte algo que se había perdido en este sentido. Absolutamente, siempre. Absolutamente, sí. De hecho, nosotros en la universidad estamos trabajando en varias investigaciones, inclusive con realidad virtual, con lente de realidad virtual, para potenciar la activación motora para evitar la caída en el adulto mayor. Y también estamos trabajando con materiales súper sencillos que pueden estar en la casa. ¿Ya? Así que se puede. Hay otro ámbito que me interesaría saber de tu opinión. ¿Hay alguna relación entre la actividad física, el dolor? ¿Qué significa el dolor para el adulto mayor? Que es un tema, voy a decir, recurrente. Yo diría que no hay adulto mayor que no haya sentido o sienta regularmente algún tipo de dolor y empieza a vivir con el dolor. Claro, mira, Iván, lo que te voy a responder es tanto para los adultos mayores como para el resto de la población, ¿ya? Cuando el dolor está presente en nuestras vidas, primero no hay que tenerle miedo, ¿ya? El dolor es una alarma, igual que la fiebre. El problema es cuando se hace crónico. El dolor se define como una experiencia sensorio-emocional, ¿ya? Que es de carácter desagradable. Primero que todo se define como una experiencia, entonces depende mucho de mi experiencia. Y si un adulto mayor está encerrado en su casa, no tiene actividad física, está todo el día viendo tele, o no tiene pasatiempos, ¿ya? Obviamente esa experiencia va a ser negativa y va a hacer que su percepción del dolor sea mayor. Y después dice que es emocional, depende de las emociones. Entonces, el estado emocional, mi estado mental es muy importante. Y está comprobado científicamente que la actividad física libera endorfinas y mejora el estado mental y el estado emocional. No solamente la parte física, ¿ya? Entonces, la actividad física es la solución para muchas cosas. Y recién ahora nos estamos dando cuenta. La actividad física genera liberación de endorfinas,
que mejora el estado de ánimo y mejora las experiencias del día a día, por lo cual disminuye la percepción del dolor y evita que aparezcan nuevos dolores, evita que mi musculatura trabaje mejor, que yo esté en una posición más adecuada, mantener las bisagras funcionando. O sea, la actividad física podría dar lugar a un círculo virtuoso, digamos. ¿Ya? Absolutamente, absolutamente. De hecho, tengo un caso que va al tema mismo. La gente que es diabética tiene que tomar metformina, ¿ya? Y resulta que la actividad física regulada, ¿ya? Cumple la misma función que la metformina. De hecho, muchos pacientes en estados iniciales lo primero que deben hacer es actividad física, ¿ya? Pero como digo, regulada e instruida por profesionales. ¿Ya? No es cosa de llegar a hacerlo. No. Entonces, la actividad física es un fármaco que nos permite, que es natural, que nos permite regular hormonas, regular neurotransmisores, regular el dolor, regular el día a día. ¿Ya? Mira, qué interesante. Alfredo, estamos llegando hacia el final de nuestra conversación y me gustaría que entregara un mensaje de los distintos elementos que hemos estado conversando, lo resumiera y le entregara un mensaje a los adultos mayores y a los jóvenes o adultos jóvenes que puedan estar escuchando también el programa y que puedan estar en relación con sus padres o sus abuelos, según sea la edad. Perfecto, Iván. Esto es como un mantra, ojalá que todos lo escuchen y se lo repitan. El envejecimiento comienza mucho antes de que tengamos 65 años. ¿Ya? Comienza desde ahora. Si tienes 15 años, hay que empezar a cuidarse desde ahora. ¿Ya? Hay un dicho que siempre ocupo yo: todos nos vamos a morir, ¿ya? Suena trágico, pero lo importante es morir sano, no enfermo. Todos sabemos que vamos a llegar a ese punto, pero es muy diferente el cómo llegamos. Eso tiene relación con envejecer con salud. El envejecimiento no tiene que ser tortuoso. Entonces, eso es para los jóvenes. Para los adultos mayores, no pierdan la esperanza porque su envejecimiento puede ser mejor. Lo que no se hizo, en algunos aspectos se puede recuperar y ustedes pueden tener una mejor calidad de vida. Tercero, actividad física. ¿Qué significa eso? No estar levantando pesas ni salir a correr. Cambien sus rutinas. Si están sentados, hagan pausas activas. Si están sentados, levántense y caminen. Si están parados más de una hora, siéntense. Si están lavando los platos, coloquen el alzador para ir cambiando la posición. Flecte las rodillas al bajar. Haga repeticiones todos los días con las actividades que hace funcionalmente. Agacharse para hacer la cama, levantar los brazos para colgar la ropa. Busque en el día a día y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que hace, que lo que hay que hacer es repetirlas. ¿Cuánto las tiene que repetir? El número diabólico, para que se acuerden, 666, no se van a olvidar nunca. Lo tengo que hacer 6 veces en el día y cada vez que lo hago lo puedo repetir, lo puedo mantener 6 segundos o repetir 6 veces. Partiendo con el primer 6, hoy día, que me están escuchando, ya están haciendo un cambio y están mejorando el proceso de envejecimiento. Bien, ¿Ya? Bien. Muy buenas recomendaciones de resumen hacia el final de nuestra conversación. Gracias, doctor Alfredo Gari, por aceptar esta invitación y conversar sobre estos importantes aspectos de la actividad física para los adultos mayores. Un placer, Iván, como lo dije al inicio, muy agradable verte de nuevo, te agradezco la invitación y te felicito por el programa y por todo el trabajo que haces potenciando un envejecimiento saludable. Espero que todos hayan quedado contentos y que haya sido de utilidad también para las personas que nos están escuchando. Y hacer actividad física. Y hacer actividad física, a moverse. Por lo menos el 6 no se nos va a olvidar. Claro, no le tengan miedo al diablo. ¿Eh? Así es. Bien, estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este primer bloque de este capítulo y espérenos porque vamos a un segundo bloque con otro interesante entrevistado. Estimados telespectadores, estamos iniciando el segundo bloque de este capítulo y en este caso tenemos como invitada a la doctora Sigrid Sanzana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. Ella es ingeniero en alimentos, doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria. Trabaja en la línea del diseño de alimentos
y tiene publicaciones y proyectos que ha desarrollado sobre el tema. Bienvenida y te agradecemos, Sigrid, el hecho que hayas aceptado conversar con el programa Más Conocimiento. No, todo lo contrario, muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un placer poder conversar contigo, pues, Iván. Gracias, muy amable, Sigrid. Sigrid, en el ámbito de los alimentos, voy a mencionar 3 ámbitos sobre los cuales vamos a estar conversando durante la entrevista. Alimentos, adultos mayores, COVID-19, por ahí nos vamos a ir moviendo en esta conversación, ¿ya? Y en el contexto de los alimentos y adultos mayores, ¿cuáles son las necesidades que los adultos mayores tienen en una, voy a decir, buena alimentación versus la oferta que tienen los adultos mayores? Yo creo que el principal problema que tienen los adultos mayores hoy respecto a las necesidades y oferta se relaciona sobre todo con la posibilidad de acceso a los alimentos. ¿Ya? Porque la falta de posibilidad de acceder a los alimentos va a influir obviamente en su estado de salud y también en su estado anímico. Y acordémonos que estar saludable no solo es no tener enfermedades, sino que es un contexto completo, ¿ya? Entonces creo que ese es su principal problema respecto a el acceso a los alimentos. Perdona que te interrumpa, Sigrid. No, Cuando dices tu acceso, ¿te refieres a que ellos no lo pueden ir a comprar porque tal vez viven solos, nadie se los va a comprar, o por este confinamiento actual? ¿A qué te refieres con el acceso? Yo creo que es una cuestión general. Hoy en día vivimos tiempos distintos y no hay posibilidad de a lo mejor salir a comprar, pero también es una cuestión que va con relación a la parte económica. Ellos no tienen suficientes recursos para acceder a buenos alimentos. Entonces ellos tienen necesidades específicas, obvio, porque a medida va transcurriendo nuestro periodo de vida, vamos requiriendo de elementos que no necesitábamos antes, a lo mejor, u otros que necesitamos en mayor proporción, etc. Y la verdad es que ese problema se ve limitado porque a lo mejor muchos de los adultos mayores llegan a esa etapa con un déficit económico que no pueden acceder al acceso, o acceder a estos alimentos. O sea, no es necesariamente un acceso por la contingencia, sino que un acceso desde el punto de vista económico también. Sí, va generalizado. Ya. Y desde el punto de vista del mercado, oferta-demanda, pues la verdad es que vamos a considerar que las personas que hoy en día son adultos mayores, son esas personas que estuvieron siempre comiendo o alimentándose de recetas tradicionales, realizadas en casa, ¿cierto? Y que ellos tienen hoy esa necesidad también, quieren poder elaborar sus alimentos. Entonces eso también es una complicación porque en el mercado tampoco hay mucha variedad de productos que puedan utilizarse para que ellos elaboren sus alimentos de forma sencilla como lo hay para otros grupos más generales, ¿cierto? Estoy hablando de platos preparados de tipo congelado, listos para servir, etc. Es más, si uno ve esto de la oferta, si tú te haces un recorrido mental por un supermercado, te das cuenta que productos para adultos mayores, la verdad es que no vamos a encontrar. O sea, hay pasillos para productos orgánicos, hay pasillos para productos libres de gluten, hay pasillos completos. Perdona, y a tu juicio, debería, como ingeniero de alimentos, especialista en el tema, debería existir así como pasillo con, voy a decir, alimentos especiales para adultos mayores? ¿Los adultos mayores requieren algún tipo de complemento en sus alimentos, de algún tipo de nutriente que, no sé, les cueste absorber? ¿Alguna razón por la cual ellos deban consumir algo distinto?
Sí, porque justamente en esta tercera edad, ¿cierto? En esta etapa de la vida, tenemos que prestar bastante atención a la nutrición. Hay problemas como falta de apetito, ¿ya? Hay problemas como menor absorción de nutrientes. Hay algunos medicamentos, justamente las personas llegamos a la tercera edad, ¿cierto? Con una gran número de medicamentos que tenemos que consumir, sí, y que eso a lo mejor influyen en la absorción de nutrientes. Entonces, esto yo creo que debería verse desde el punto de vista de que haya una oferta para estas personas que cumplan con los requerimientos o necesidades que ellos tienen, que no son iguales que las de otros grupos etarios. Yeah. Y Sigrid, a propósito de la pandemia, y que el virus está en todo soporte posible, léase sobre el escritorio, el computador, en la manilla, en los alimentos, en estos alimentos que uno consume frescos, estoy pensando. ¿Hay que tener alguna precaución en respecto a los alimentos a propósito del SARS-CoV-2, que es el virus? La verdad es que este virus llegó para cambiarnos la vida. O sea que sí, de todas maneras, o sea, las precauciones siempre hay que tenerlas, porque lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos siempre están presentes. En esta ocasión tenemos un protagonista específico, ¿ya? Pero siempre hay que tenerlas, y el proceso de poder sanitizar los productos, sobre todo si los vamos a consumir en fresco, es muy importante, y para eso es simple, o sea, tenemos el amigo de toda la vida, ¿cierto? Que nuestras madres han utilizado toda la vida, que es el cloro, hipoclorito de sodio, ¿cierto? Que todos en sus envases, en la parte posterior, indican cómo poder utilizarlos para poder sanitizar frutas y verduras frescas, para consumo fresco, ¿cierto? ¿Y qué recomendación concretamente harías tú en ese tema? Porque, a ver, si uno va a la feria, no sé cómo le llaman allá en el norte, a la feria, aquí se le llama Centro Regional de Alimentos, en otros lados la típica feria de alimentos, digamos, el mercado. Pero me imaginemos algo que en general voy a decirlo que no tengo ningún conocimiento sobre preparación de alimentos en realidad, pero la lechuga en general yo la asocio con consumirla en fresco, ¿ya? Por citar uno. Y otros también, pero en fin. Distintas verduras y alguna hortaliza en fresco. Tú dices poner un soporte, un pote con agua y echarle una cierta cantidad de cloro. Sí, lo que se hace normalmente es diluirlo, porque ese producto, yo lo cito porque en realidad eso está en todas las casas. Yo creo que lo más normal, ¿cierto?, es encontrarlo. Hay otros productos en el mercado que se pueden comprar, e incluso en el supermercado hay algunos de marcas distintas, ¿cierto?, que son para sanitizar verduras y frutas. Pero cito este porque es el más común. Y tú pones un recipiente con agua, ¿cierto? Depende de la cantidad de litros de agua que ingreses, le adicionas la cantidad de cloro que indica el envase. ¿Y por qué digo el que indica en el envase? Porque hay distintos tipos de cloro en el mercado que tienen distintas concentraciones. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien atrás cuál es la recomendación. Siempre va de algunas gotas a, si es demasiada agua, pues será, no sé, media taza o algo así, pero estamos hablando de cantidades mucho más elevadas de agua, o sea que cuando hablamos de unos cuantos litros, estamos hablando de gotas. Ya, ok. Es una pequeña concentración de cloro, entonces. Sí. Y entonces, ahora cuando nos preocupamos de sanitizar de COVID, adicionalmente nos estamos protegiendo también de otros agentes, ¿verdad? Agentes sí, también que hay de tipo bacteriano, que, bueno, no estamos en época de, voy a decir, de diarreas, que podrían alguna bacteria del tipo
Escherichia coli, Salmonella, Shigella, que podrían complicar la vida. En este momento nos está complicando la existencia el COVID, ¿verdad? Ahora, en cuanto a patrones de alimentación en los adultos mayores que podrían ser modificados, ¿qué recomendarías tú respecto a patrones de alimentación de los adultos mayores? Mira, yo creo que el generar patrones de alimentación tiene que haber partido mucho antes de llegar a ser adulto mayor, porque estamos pensando en un conjunto de productos que se consumen habitualmente por un individuo, una familia, y que estos productos, además, si son elecciones saludables, pues van a generar un camino, ¿cierto?, pavimentado para llegar a la tercera edad. La alimentación, perdona que interrumpa, o sea, la alimentación a tu juicio, tal vez junto con otros elementos, pero ya que estamos hablando de alimentación, pasa a ser un pilar importante para llegar lo más saludablemente posible a la tercera edad. Es decir, si nos alimentamos bien cuando jóvenes, desde niños, jóvenes, llegamos mejor a la tercera edad que si nos alimentáramos con comida más chatarra, como se usa el concepto, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que aquí cabe la frase, ¿cierto?, que vas a cosechar lo que siembras, es así. Yeah. Y es importante eso, o sea, adquirir patrones saludables, traspasar esos patrones saludables en la familia, porque así vamos a dejar de ver estas estadísticas que no gustan nada, ¿cierto?, de lo que es obesidad, pero ya la obesidad ya traspasó a incluso a obesidad infantil, entonces ahí ya estamos generando problemas en niños que no tendrían por qué. Y esa obesidad, aprovechando que estamos en ese tema y en el que tiene que ver con los alimentos, y por lo tanto puede complicarle más la vida al adulto mayor, esa obesidad, ¿qué tipo de complicaciones, qué tipo de enfermedades asociadas puede generar en el tiempo? Bueno, ahí tenemos todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Sí. Tenemos la hipertensión, todo lo que son la diabetes de tipo 2, etcétera. Entonces, estamos generando, debido a esas malas elecciones, por el no tener estos patrones saludables, estamos generando a futuro problemas que nos van a pasar la cuenta, ¿cierto? Y también van a pasar la cuenta al sistema sanitario, porque ¿quién se va a hacer cargo de eso? Cierto. Y hay otro aspecto que me interesaría, dado que nuestro país es como, sabemos que es angosto, pero muy largo, ¿ya? Y hay alimentos distintos en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país. ¿Consideras tú que existen materias primas, alimentos o ingredientes que podamos llegar a decir que son funcionales, que pueden estar en el norte pero que no están en el centro o viceversa? ¿Hay algo de eso que cultivemos alimentos distintos en distintas regiones de nuestro país y que eso pueda tener distinto potencial desde el punto de vista nutritivo? Yo creo que sí, que hay esta variedad geográfica, también nos entrega una variedad en la agricultura, y esa variedad se nota, por ejemplo, cuando haces estudios. Nosotros, la verdad es que en la región de Antofagasta, nuestra agricultura es bastante incipiente, ya normalmente asociada a agricultura familiar. Hay un desarrollo que también es familiar o pequeño en la zona cordillerana, pero que tiene características propias. Te cuento, por ejemplo, nosotros en lo que es la región de Antofagasta, tenemos esta agricultura muy ligada a los pueblos originarios. Estos pueblos originarios están en la zona cordillerana. Estamos hablando de altitud respecto, ¿cierto?, a lo que tenemos en Antofagasta. Entonces,
Estamos hablando de una radiación distinta a la que se tiene en otros lugares de Chile, que también influye en los cultivos. Por dar un ejemplo, en la zona cordillerana se elabora, me enteré, ¿cierto?, por lecturas allí, están elaborando un vino de altura. Un vino de altura que se elabora a 2.400 metros. ¿Ya? Con lo que incluye eso, ¿cierto? Y la radiación solar que tiene nuestra región. Entonces, la capacidad de obtener productos con características distintas en cada lugar de Chile es muy factible. Claro. Tenemos muchas, cuando hacemos algunos estudios en distintos productos, hemos notado que hay mucha actividad antioxidante en estos materias primas. Mira qué interesante eso. Y a propósito de materias primas, que son particulares en distintas regiones del país y en particular en la zona norte, en este caso, ¿la gastronomía típica puede tener alguna implicancia en la alimentación de los adultos mayores? Yo creo que sí, porque como te comentaba, estos adultos mayores de hoy son las personas que se criaron comiendo la cazuela, el salpicán, estos alimentos. Entonces, recuperar esta gastronomía con las características nutritivas que esta tiene, pues realmente podría ser un aporte para ellos. Además que va a ser un elemento que les va a agradar, porque es el plato que están esperando, el plato preparado, cocinado. No estas cosas que pueden ser un aporte. Como dicen ahora, estos platos o este alimento como de plástico, como dicen. Claro, a lo mejor para nosotros está bien, o sea, cuando nosotros lleguemos a ese momento y nos den algo en una caja, vamos a estar felices. Porque pero tú dices que los adultos mayores añoran estos platos típicos, los disfrutan más. Sí, sí. Es una cosa que, fíjate, yo no había pensado antes, porque como tú bien lo dices, yo soy ingeniero en alimentos, entonces mi vida se traspasa al hacer, crear, envasar y todo eso. Y una vez estuve en un seminario que hablaba de lo que es la alimentación de adultos mayores, y habían adultos mayores, y muchos repetían eso, que querían cocinar su comida. Yeah. Entonces yo decía, mira, en realidad, porque uno les está dando soluciones desde su perspectiva, pero ellos tienen otros, como hablamos recién, tienen otros patrones alimentarios y quieren mantenerlos. Así es. Sigrid, ha sido una interesante conversación y estamos llegando al término de este segundo bloque del capítulo. Me gustaría que de alguna manera resumieras algunos consejos, algunas recomendaciones para en relación a la alimentación de los adultos mayores. ¿Qué te gustaría recomendar? Ya sea para los propios adultos mayores o para quienes están más cercanos a ellos, sus familiares, que piensen en sus adultos mayores desde el punto de vista de la alimentación. Bueno, creo que, como dije al comienzo, es importante entender que estar saludable o tener salud, ¿cierto? Presentar un estado saludable, no solo implica que yo no esté enfermo, implica muchas cosas que están relacionadas con el aspecto mental y también con el aspecto social. Entonces, a mí me gustaría que se entendiera que los adultos mayores no solo necesitan que les vayan a dejar una caja con comida en estas condiciones, ¿cierto?, en las que estamos, sino que también necesitan soporte o alimento desde el punto de vista afectivo, social. Entonces, yo creo que eso es importante. Y desde el otro punto de vista, es tratar de entregarles esta alimentación que ellos añoran, que va más allá de disolverle estos polvitos que les venden ahora, ¿cierto?, con 10.000 vitaminas y cosas así, que al final no tiene ningún sentido para ellos. ¿Ya? O sea, tu juicio sería
preferible que tengan disponibilidad de los alimentos que incluyen esas vitaminas, esos aminoácidos o todas esas proteínas que seguramente requiere el adulto mayor, ¿verdad? Pero claro, que lo tenga directamente de un alimento, no en una pastillita. Exacto. Yo no estoy contraria al que se usen suplementos alimenticios, menos en esta época o en esta edad donde a lo mejor hay insuficiencias específicas, pero siempre con el apoyo médico, ¿cierto? Claro. Pero para eso es un suplemento, para una circunstancia específica, no se puede convertir en un método de alimentación. Ese es un punto importante. Bien. Doctora Sigrid Sanzana, Sigrid, te queremos agradecer el hecho de que hayas conversado con Más Conocimiento, un programa de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca, pero que está en el contexto de la Mesa de Trabajo en Envejecimiento de la Red de Universidades Estatales. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estimados telespectadores, en este segundo bloque hemos conversado con la doctora Sigrid Sanzana de la Universidad de Antofagasta y a ustedes les esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.